Bienvenidos a Mi Dios Azul. Hoy continuamos con la tercera parte de Caballo de Troya 2, Masada. Una historia llena de misterio, revelaciones y momentos que nos mantienen al borde del asiento. En este episodio seguimos a Jasón mientras se ve impulsado por una fuerza inexplicable a detenerse en el jardín sagrado de Getsemaní, donde los venerables olivos guardan la memoria de los pasos de Jesús. Mientras avanza la trama, las tensiones se incrementan y nos adentramos en una operación secreta que cambiará el curso de la misión. Acompáñanos en este viaje fascinante. Pero, algo inexplicable, esa especie de fuerza interior que me acompaña desde entonces, me obligó a detenerme frente a la puerta del Holy Place, el jardín donde se conservan y miman 8 venerables olivos que, según la tradición, fueron los mismos que cobijaron al Maestro. Tras sortear a los inevitables vendedores ambulantes y a los árabes que se empeñan en montar a los turistas en sus camellos, penetré en el silencioso y sosegado recinto. Empezaba a llover y la mayoría de los escasos visitantes se precipitaba hacia la salida. Al ver los ancianos y enroscados olivos sentí un estremecimiento. Algunos de aquellos vetustos y gruesos ejemplares sí eran idénticos a los que crecían en la propiedad de Simón, el leproso. Aferrado a la cerca de hierro que los separa y protege del público y absorto en la contemplación de aquellos posibles testigos mudos del paso de Jesús de Nazaret durante sus caminatas por la falda del Olivete, no me percaté de la intensa lluvia que me empapaba. Hasta que, providencialmente, casi como una aparición, vi surgir de debajo de uno de los frondosos olivos a un personaje menudo que, a buen paso, se situó frente a mí. Con una luminosa sonrisa, el franciscano me devolvió a la realidad, recordándome que estaba lloviendo. Y sin más protocolos me hizo cruzar la verja, conduciéndome al pie del gigantesco árbol del que le había visto separarse segundos antes. Era el padre José Montalverne. Casualmente, jardinero de excepción y una de las autoridades mundiales en el asunto de los añosos olivos de Getsemaní. Bajo las brillantes hojas verdiblancas del improvisado paraguas, se estableció entre ambos una viva corriente de simpatía. Cuando le interrogué acerca de la antigüedad real de aquellos 8 ejemplares, el religioso sonrió maliciosamente, como si aquella pregunta fuera habitual entre los peregrinos que les visitan a diario. El amable y paciente franciscano me explicó entonces que habían sometido una porción de un tronco abatido en 1954 a las pruebas del carbono 14. Pues bien, según las tablas de Niebuhr, aquella madera se remontaba a 200 años antes de Cristo. Al replicarle que los romanos habían ordenado la tala de todos los árboles que rodeaban Jerusalén, Montalverne, sin inmutarse, me aconsejó que si deseaba mayor información sobre los olivos no dudase en consultar con el profesor Simón Lavee, director del Volcani Agriculture Center, en Beth Dagon. Lavee es considerado como el más grande especialista del mundo en olivos. Y según este científico, cualquier olivo de Israel que tenga una circunferencia en su base de 6 metros, tiene, al menos, 2000 años. El franciscano señaló entonces el rugoso y atormentado tronco del árbol que nos resguardaba de la lluvia, añadiendo, y este, querido amigo, tiene 11,80 metros. La verdad es que no necesitaba de tantas explicaciones. Pero fueron bien recibidas. Saltaba a la vista que algunos de los venerados olivos del huerto de Getsemaní sumaban 2000 años o más. Y movido por un íntimo deseo, tomé una de las ramas entre mis dedos, aproximándola a los labios. El buen franciscano, conmovido quizá por aquel espontáneo beso, se apresuró entonces a cortar un manojo de hojas, entregándomelo. Yo sabía que aquello estaba prohibido. Una de las justificaciones de la cerca metálica que rodea a los 8 olivos es precisamente esta: evitar que el exceso de celo de los peregrinos asole los árboles. Y agradecí doblemente su generosidad. Entre las sombras del ocaso, con mi preciado tesoro entre las manos, regresé finalmente a nuestro cuartel general, el Ramada Salom. Eliseo me aguardaba nervioso e impaciente. Algo muy grave estaba sucediendo.
La preocupación de mis compañeros era más que justificada. Durante su permanencia en la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén había circulado un rumor, confirmado esa misma mañana, que podía precipitar la ya precaria situación. Las autoridades jordanas habían detenido al jefe de los servicios secretos de la organización guerrillera palestina Septiembre Negro, Abu Daoud, cuando se disponía a pasar en automóvil a Jordania desde la vecina Siria. Con él fueron capturados otros 20 terroristas. La información, debidamente comprobada por el Mossad y el Agav, era correcta y no tardó en llegar a los servicios de inteligencia norteamericanos destacados en Amán. Al día siguiente, 20 de febrero, el diario Dabar confirmaría los hechos pronosticando el recrudecimiento de la Guerra Fría entre Libia, defensora a ultranza de los movimientos guerrilleros palestinos, y Jordania. Aquello, insisto, podía perjudicarnos seriamente. De todos era conocido que cuando el Mossad Lemodim Betafkidim Meyuhadim, el célebre Instituto de Informaciones y Operaciones Especiales o Mossad, o el ejército judío asestaban un golpe a la resistencia palestina, ésta respondía con tanta violencia como rapidez, eligiendo, a veces de manera suicida, los objetivos más a mano. Y, nosotros, la estación receptora de fotografías, desmantelada y oculta en el interior de la mezquita de la Ascensión, éramos un más que hipotético objetivo militar de las facciones palestinas. Aquella noche del 19 de febrero fue especialmente tensa. Temíamos por la seguridad de la cuna, pero, salvo mordernos los puños e intentar la búsqueda de Curtis, no conseguimos gran cosa. El general, de acuerdo con las informaciones que obraban en nuestro poder, debía hallarse, desde la mañana del domingo, 18 de febrero, en plena batalla, con el Estado Mayor del general Eleazar, pujando y presionando, suponíamos, para averiguar el nuevo asentamiento de la estación y el operativo que permitiera el transporte de los equipos. Hacia las 11 de esa noche, al fin, sonó el teléfono de la habitación de Eliseo, donde nos hallábamos concentrados. Era el director del proyecto. Sus órdenes fueron breves y rotundas. Debíamos poner en marcha la fase azul del programa. A pesar de nuestras insinuaciones, Curtis se negó a hablar. Mañana en Lod, fue su respuesta. Todo está dispuesto. El árabe estará ahí a las 8 horas. Suerte. Eliseo comprendió que no había nada que hacer y colgó el auricular. La fase azul, nombre en clave que solo conocían Curtis, los directores y nosotros, era en realidad la primera de las 3 etapas en que había sido dividida la segunda aventura. Pero no me referiré, de momento, a las siguientes fases, la verde y roja. La que debíamos ejecutar al día siguiente era vital de cara a la exploración que nos proponíamos. Como simple adelanto informativo diré que, según el programa previsto por Caballo de Troya, uno de mis trabajos, al otro lado, suponiendo que todo funcionase correctamente, debía consistir en el análisis de la naturaleza y composición atómica y molecular del llamado por los cristianos cuerpo glorioso de Jesús. Suponiendo, naturalmente, que tales apariciones evangélicas, después de muerto y resucitado, fueran ciertas. Para ello, mi querida y familiar, vara de Moisés, tan útil en las comprobaciones médicas durante la pasión y muerte de Jesús, debería sufrir ciertas modificaciones a las que haré alusión en su momento. Uno de los dispositivos, en especial, era básico para el desempeño de la referida misión de investigación del misterioso cuerpo glorioso. Y aunque el acoplamiento en el interior de la vara no ofrecía demasiadas dificultades técnicas, la escasez de tiempo disponible y el obligado traslado de la delicada herramienta a los Estados Unidos nos preocupaba. En esto, como digo, estribaba la fase azul en el envío a nuestro país de los equipos susceptibles de modificación o de cambio. Dadas las difíciles circunstancias por las que atravesábamos, endurecidas aún más con la detención de Abu Daoud, lo que en condiciones normales hubiera sido un trámite sin complicaciones,
se presentaba como una operación comprometedora. Me explicaré. En vista de los azarosos acontecimientos vividos en los últimos días, y por razones de seguridad, Curtis había preferido que la vara de Moisés permaneciera con el resto de los equipos en la mezquita. Ahora había que sacarla de allí y, debidamente embalada y camuflada, transportarla lo más rápido y seguro posible a Estados Unidos. Con los israelitas, en principio, no parecía haber demasiados problemas. El general, a lo largo de sus contactos con el Estado Mayor, se había encargado de dejar claro que, de cara a un segundo ensamblaje de la estación receptora de fotos, parte del instrumental, debía ser revisado y renovado por los expertos de la USAF. Los judíos lo comprendieron y aceptaron, ofreciendo toda clase de facilidades para el traslado. Pero la amenaza palestina contra el octógono de la Ascensión obligaba a adoptar medidas suplementarias. Ahí entrábamos nosotros, siempre, de la mano, y convenientemente, cubiertos, por los astutos israelíes. El sencillo plan para sacar la vara era perfecto y sin complicaciones aparentes. A la mañana siguiente, martes, 20 de febrero, a las 8 horas, un potente automóvil, un Subaru, con placa amarilla, numeración 22-552-84, frenaba frente a la puerta del hotel. Eliseo y yo, de acuerdo con lo establecido, ocupamos la parte posterior y el automóvil arrancó sin perder un segundo. Al volante y en el asiento contiguo, silenciosos como tumbas, viajaban dos individuos desconocidos para nosotros. Vestían a la usanza árabe, sendos aba o albornoces de lana de color marrón oscuro y, cubriendo las cabezas, otros tantos pañuelos a cuadros blancos y rojos, sujetos con dos vueltas de gruesa cuerda negra. Uno de ellos, el que conducía, a juzgar por su mostacho, perilla y piel caoba, debía ser un auténtico árabe. Quizá un beduino. El otro, en cambio, más joven, blanco, de nariz prominente y ojos claros, presentaba unas características típicas de los Abrás. Ambos, por descontado, debían ser miembros del ejército judío o, nunca lo supimos, quizá de alguno de los servicios de inteligencia de Israel. Pero lo importante es que estaban allí para ayudarnos. 20 minutos más tarde, el Subaru aparcaba frente al restaurante de Chand. Los controles montados por los soldados israelíes alrededor de la mezquita de la Ascensión, situada a 20 metros del referido restaurante, impedían el paso a cualquier vehículo no autorizado. Y el nuestro, al parecer, no lo estaba. Aquello me extrañó. Horas después, Curtis nos explicaría el porqué de tan anómala y, hasta cierto punto, absurda situación. Nada más descender del coche, el árabe, de piel blanca se dirigió al oficial responsable, mostrándole un documento en el que solo acerté a descifrar un par de palabras en inglés. El resto se hallaba escrito en caracteres orientales. Y de pronto empecé a intuir. Aquel organismo oficial, Santa Custodia, me dio una idea de lo que habían tramado las altas esferas. Desde que se iniciaran los trabajos de restauración de los supuestamente dañados cimientos del octógono, los miembros de la Santa Custodia de los lugares sagrados, responsables también de la mezquita, venían controlando la labor de los arqueólogos y especialistas. Aquella visita, en consecuencia, podía ser tomada como una rutinaria gira de inspección por cualquier hipotético observador del recinto. Lo que no sabíamos entonces es que el teniente que se había hecho cargo del documento estaba al corriente de la maniobra y, obviamente, de la verdadera identidad de nuestros acompañantes. Esto explicaba por qué en tan delicados momentos, con la amenaza de un atentado palestino, el oficial judío apenas si nos prestó atención. Tras simular un registro de nuestras ropas, dio orden de que nos acompañaran hasta el muro que rodea la capilla. Los supuestos árabes nos precedieron y una vez en el interior cerraron la pequeña puerta metálica, haciéndonos una señal para que procediéramos. Durante el tiempo empleado en la localización y recogida de los dos estuches blindados, de algo más de 1 metro de longitud cada uno y en los que fueron rotuladas las frases, frágil, material de laboratorio,
que contenían las diferentes piezas en que había sido desmontada la vara de Moisés, nuestros protectores no se movieron del citado acceso. A las 9 horas, una vez depositado el cargamento en el maletero del coche, este partía a toda velocidad en dirección norte. 20 minutos después, en el aeropuerto de Jerusalén, un helicóptero de la Fuerza Aérea Judía nos trasladaba a Tel Aviv. A las 10:05 horas, tras 16 minutos de vuelo, tomábamos tierra en la zona militar del Aeropuerto Internacional de Lod. Allí, a pie de pista, aguardaba sonriente el general Curtis. Él mismo se hizo cargo de las urnas metálicas confiando su custodia a los 2 hombres de caballo de Troya que debían depositarlas en la base de Edwards, en Estados Unidos. A media mañana, un vuelo regular de la TUE despegaba, vía Roma, con nuestro preciado instrumental. La fase, azul, estaba casi concluida. Bastante más relajados, de regreso a Jerusalén, el viejo zorro se interesó por el desenlace de nuestra visita a la mezquita de la Ascensión. Cuando le pregunté por qué el Subaru no había sido provisto de la lógica autorización oficial para aparcar al pie de la plazoleta, simplificando así las cosas, Curtis nos hizo la siguiente observación: la comedia, preparada, en efecto, por la inteligencia israelí, buscaba un fin primordial: despistar a los posibles informadores de la guerrilla palestina, muy atenta, según el Mossad, a todos los movimientos, dentro y fuera de la mezquita. En este sentido, la sutileza judía había llegado al extremo de utilizar un automóvil similar al del árabe encargado de vender los souvenirs en el oscuro interior del octógono, con falsificación incluida de placas. En definitiva, dada la estrecha vinculación de este musulmán, cuya identidad silenció por razones obvias, con la Santa Custodia, lo aconsejado por los servicios secretos para dicha misión fue suplantar al referido encargado de la mezquita, con automóvil y todo. Si el rescate de la vara, concluyó el general, hubiera sido efectuado, a cara descubierta, por el ejército judío o por personal norteamericano, su transporte se habría visto permanentemente amenazado. El Mossad lo advirtió con toda claridad, no haciéndose responsable de la seguridad del instrumental si no se aceptaban su plan y sus métodos. Aunque lo intentamos, una vez concluidas estas explicaciones, Curtis no hizo más comentarios. El resto del viaje, los 62 kilómetros que separan Tel Aviv de Jerusalén, transcurrió en un denso silencio. Sabíamos que el general disponía de nuevas informaciones. Pero respetamos su mutismo, impacientes, eso sí, por conocer el desenlace de la misión. Aquello era nuevo. Curtis nos observó divertido, pero no dijo nada. Cuando finalmente tomamos asiento en la habitación de Eliseo, el general, refiriéndose a los 3 hombres de paisano que habíamos saludado en el corredor, junto a las puertas de nuestras respectivas estancias, aclaró: «No os alarméis. Son cosas de la embajada. Abajo, en el hall, lo digo para vuestro conocimiento, hay más». Era la primera vez que se tomaban tan excepcionales medidas de seguridad y, francamente, nos alarmamos. Evidentemente, algo no marchaba bien. Pero el sonido del teléfono nos obligaría a posponer algunas de las muchas preguntas que, en mi opinión, teníamos derecho a plantear. El resto del equipo esperaba en el comedor del hotel. Al salir de la habitación, Curtis cruzó unas breves palabras con uno de los funcionarios y, al momento, 2 de ellos se unieron a nosotros. Apenas iniciado el almuerzo, siempre bajo la discreta vigilancia de los guardaespaldas, sentados en una mesa cercana, el general se adelantó a mis pensamientos. Os supongo enterados de la detención de ese guerrillero. ¿Cómo se llama? Abu Daud, intervino uno de los directores del proyecto. Eso es, asintió Curtis con un gesto de preocupación. El gobierno de Golda teme una represalia palestina. No os extrañe, por tanto, comentó bajando el tono de la voz y señalando disimuladamente a los funcionarios, que se hayan adoptado medidas especiales.
Personalmente creo que este incidente puede beneficiarnos. Ante la lógica consternación de los presentes, redondeó así su exposición. Ese peligro latente ha obligado a los israelitas a acelerar el trasvase de los equipos al nuevo asentamiento. Entonces, interrumpió Eliseo, ya se sabe el lugar. Curtis esbozó una maliciosa sonrisa. Todos esperábamos la ansiada respuesta. Pero no fue así. Desde hace 48 horas. Justo desde la mañana del domingo, poco después que la red del Mossad fuera informada de la presencia de Daud en Jordania. ¿Y bien? Le presionamos. Lo siento. Os pido un poco de paciencia. A las 7 horas del próximo jueves, día 22, quizá esté autorizado a revelaros el lugar. Curtis percibió el desagrado y la desilusión en nuestros rostros. Éramos sus hombres de confianza. ¿Por qué entonces aquella absurda postura? Comprendedlo, insistió, tratando de salir al paso de la indudable decepción colectiva. Son órdenes del Estado Mayor israelí. Lo que sí puedo adelantaros es que la operación Eleazar dará comienzo al anochecer de mañana. ¿Eleazar? ¿Mañana? ¿Qué demonios había querido decir? Curtis, siguiendo su costumbre, nos dejó hablar. Cuando los ánimos parecían calmados, tomó de nuevo la palabra, haciendo dos únicas advertencias. Primera, el ejército judío llevaría a cabo esa noche del día 21 un ataque preventivo que marcaría el comienzo de la operación Eleazar. Segunda, a las 6:45 horas del jueves, todos nosotros, con equipajes incluidos, deberíamos encontrarnos en el vestíbulo del hotel. Ah, se me olvidaba, concluyó Curtis, recobrando su tranquilizadora sonrisa y con aspecto de esforzados arqueólogos. Ninguno de los presentes insistió. Conocíamos al veterano militar y no valía la pena. Algo decisivo, eso estaba claro, se había maquinado en los despachos del Estado Mayor judío. Pero, ¿qué? ¿Hasta qué extremo peligraba la seguridad de la estación receptora de fotografías como para que el ejército hubiese planeado un ataque preventivo? Dios mío, todos conocíamos la dureza de esos golpes de mano israelíes y empezamos a sospechar que no tardaría en correr la sangre. Aquella funesta idea, tan alejada de lo que yo había aprendido junto al maestro, no me abandonaría en las siguientes y tensas horas. Curtis cambió de tema, interesándose por los detalles del aparentemente próximo salto. Examinó muy por encima el informe redactado por el equipo y, después de guardarlo en su maletín, prometió estudiarlo esa misma noche. Varios de los directores del programa, lógicamente preocupados por un buen número de problemas técnicos, le acosaron a preguntas. Pero el general solo respondió con cierta concreción a una de ellas, la referente al necesario stock de combustible. Sin esa reserva de peróxido de hidrógeno que debería llegar desde los Estados Unidos, la nueva y fascinante aventura en el tiempo era inviable. Está en marcha, anunció, al tiempo que se levantaba, dando así por finalizada la comida y la reunión. Mañana, a las 8, volveremos a vernos. Para entonces quizá pueda despejar algunas de las incógnitas que me habéis planteado. Entretanto, por favor, seguid trabajando en el plan. Me preocupa, sobre todo, el nuevo equipo de Jasón y el tiempo real de permanencia en el otro lado. Por cierto, añadió, haciéndome un gesto para que le acompañase, tengo un trabajo extra para ti. Mientras nos acercábamos a la puerta del hotel, Curtis abrió de nuevo su maletín y sacó un pequeño paquete. Y antes de abordar el vehículo oficial que le esperaba, me susurró casi al oído. Confío en tu total discreción. Quiero que estudies esto. Será de gran utilidad. Pero, por favor, ni una palabra a nadie. Al menos hasta que yo te lo autorice personalmente. Asentí con la cabeza. Segundos después me perdía en la soledad de mi habitación. Aquel misterioso encargo del general había excitado nuevamente mi curiosidad. El paquete contenía 4 libros no muy voluminosos, todos en torno a un mismo tema.
Curtiz, al seleccionar a los autores, Flavio Josefo, Adolfo Schulten, Yadin y el colectivo formado por Avi, Jonah, N. Abigad, Y. Aaroni, I. Dunayevsky y S. Gutman, había perseguido, como siempre, la máxima eficacia. Al informarme, a través de aquellas páginas, de las sucesivas expediciones arqueológicas protagonizadas y dirigidas por los referidos autores, con excepción, naturalmente, del judío romanizado Flavio Josefo, empecé a comprender. Aquel lugar, descrito con todo lujo de detalles en las obras que me había entregado el general, tenía que ser el misterioso asentamiento de la estación receptora de imágenes. Y de la cuna. Si esto era así, la no menos intrigante operación Eleazar del ejército judío también comenzaba a tener un indudable e inteligente sentido. Permanecí embebido en el estudio y lectura de aquellos textos, mapas y fotografías hasta bien entrada la noche. Mi máxima preocupación entonces fue la estimable distancia existente entre dicho monumento de la historia de Israel y el punto de contacto que habíamos elegido, en principio, para el descenso del módulo. Esta circunstancia, como dije, podía multiplicar los riesgos de la misión. Pero, justo es decirlo, también la supuesta futura base de operaciones reunía considerables ventajas. Cuando Eliseo me reclamó a través del hilo telefónico, caí en la cuenta que había olvidado a mis compañeros. El equipo se hallaba concentrado, desde hacía horas, en la habitación contigua, la de mi hermano. No tardé en sumarme a ellos para reanudar las exhaustivas revisiones del plan. Nadie me preguntó nada. Sin embargo, al observar mi rostro grave y preocupado, Eliseo me traspasó con la mirada. 2 días después, en pleno desarrollo de la operación Eleazar, me recordaría aquel momento y como presintió que yo estaba al corriente de algo importante. Poco faltó para que, al retirarnos a descansar, bien entrada ya la madrugada, hiciera partícipe a mi compañero de lo que Curtiz había puesto en mis manos. Pero el sentido de la disciplina se impuso y dejé que los acontecimientos siguieran su curso natural. Al contrario de lo que debió suceder con los directores del programa y con Eliseo, la tensión nerviosa me traicionó. Fue una noche difícil, cargada de presagios, angustiosa. Después de revolverme una y otra vez en el lecho, opté por levantarme, enfrascándome nuevamente en los libros del general. Aquella información me obsesionó. Pero las largas horas de vigilia no resultaron del todo infructuosas. Había llegado, al menos, a una conclusión que sería de indudable utilidad en el desenlace de la futura exploración. Una vez consumada la inversión axial de las partículas subatómicas del módulo, este debería efectuar un vuelo horizontal y manual hasta el punto de contacto en la cima del Monte de los Olivos. Esa sería mi definitiva propuesta. A las 8 de la mañana del miércoles 21 de febrero, tras una prolongada y relajante ducha, me reuní en el hall con los directores y con el puntual Curtiz. Y quiero anotar un hecho que descubrí aquella misma mañana, justamente cuando me disponía a asearme y que entonces no evalué en su justa medida. Se trataba de una serie de pecas en las que no había reparado anteriormente y que salpicaban amplias áreas de mis hombros, tórax, brazos, antebrazos y dorso de las manos. Pero lo que más me sorprendió fue la presencia de escamas, no muchas, en las piernas, caras anteriores y en las zonas dorsales de los antebrazos. Jamás me había ocurrido nada semejante y, la verdad, en esos momentos tampoco le concedí demasiada importancia. Quizá el prolongado uso de la piel de serpiente, pensé, ha provocado estas alteraciones en la epidermis. Por fortuna, fui olvidando el incidente, sin llegar a comentarlo siquiera con mi hermano ni con el resto de los hombres de caballo de Troya. De haberlo hecho, y teniendo en cuenta el fatal descubrimiento de Curtiz poco antes del lanzamiento, la misión quizá hubiese naufragado allí mismo. Pobre ingenuo. El general, tal y como prometió, había revisado a fondo el proyecto elaborado y redactado por los directores de la operación y por nosotros mismos. Pero,
lejos de aclarar dudas, fue él quien dedicó buena parte de la mañana a interrogarnos. La discusión se centró, como era previsible, en el tiempo de permanencia del módulo y de sus tripulantes en el otro lado. Para algunos jefes de proyecto, lo ideal era una exploración que no sobrepasase los 3 días. Es decir, lo necesario para recuperar el micrófono. Los demás, prácticamente la mayoría, estimamos que se trataba de una ocasión única para intentar desvelar lo sucedido en los 40 días que, según los escritos evangélicos, transcurrieron entre la muerte y la supuesta ascensión a los cielos de Jesús de Nazaret. La nueva misión había sido concebida de forma que, además de hacerse con la pieza perdida, los exploradores tuvieran ocasión de verificar algunas de las misteriosas apariciones del Maestro de Galilea y, sobre todo, como ya mencioné, analizar la naturaleza del discutible y discutido cuerpo glorioso. De hecho, la vara de Moisés iba a ser acondicionada para ello. Este último criterio, el de los 40 días, encerraba, no obstante, un serio inconveniente que todos reconocimos. Con suerte, alargando al máximo el periodo de montaje del instrumental secreto de la estación receptora de imágenes, Caballo de Troya podía disponer de un margen de 15 a 20 días para el lanzamiento de la cuna, desarrollo de la misión y vuelta a la base. Un tiempo insuficiente a todas luces. La posible solución, que sorprendió a todos, llegó esta vez de la mano de Eliseo. Después de escucharnos pacientemente planteó lo que él llamó una vía intermedia. Consistía básicamente en lo siguiente: la ausencia física del módulo, desde el instante de la inversión de masa hasta el regreso, podía establecerse en los 15 o 20 días mencionados. Pero, una vez situados en el domingo 9 de abril del año 30, los expedicionarios ejecutarían su trabajo por un periodo de tiempo indefinido. Una vez concluida la exploración, solo sería cuestión de manipular los suivels, forzando sus ejes al instante elegido para dicho retorno y descenso. En el siglo XX, aunque los astronautas vivieran física y realmente esos 40 días, o más, en el pasado, la referida manipulación de los suivels hacía viable el salto hacia el futuro, justo al momento cronológico, fijado para el final de la operación. Se jugaba, en consecuencia, con dos términos y realidades aparentemente superpuestos: el tiempo cronológico, que fluía en 1973, y el de idéntica naturaleza que había fluido en otro ahora, el del año 30 de nuestra era, pero que, merced a nuestra tecnología, resultaban independientes entre sí. Otra cuestión era el tiempo biológico. Los científicos saben y han demostrado que este obedece a unos parámetros que en multitud de ocasiones nada tiene que ver con los del citado tiempo cronológico. Un ser humano ve o siente pasar su tiempo cronológico y, a la vez, sus órganos pueden experimentar otra clase de envejecimiento, el biológico, que no tiene por qué guardar relación alguna con aquel. Esta fue nuestra gran incógnita. La sugerencia de Eliseo era técnicamente viable. Sin embargo, en las experiencias efectuadas en el desierto de Mojave, jamás se había manipulado el tiempo hasta esos extremos. Ignorábamos, por tanto, qué consecuencias podía provocar en el organismo humano. Y ello, evidentemente, nos preocupaba a todos. Este hecho acarrearía a quien escribe y a mi hermano gravísimos e irreversibles daños. El polémico asunto quedó finalmente aparcado, en espera de un estudio más detallado. Curtis, nervioso ante los acontecimientos que se avecinaban y que, lamentablemente, eran de una naturaleza más prosaica, tenía prisa por terminar la reunión. Antes de desaparecer del Ramada Salom nos dio las últimas instrucciones. Al día siguiente, a las 7 horas, un vehículo especial, al mando de un oficial judío, pasaría a recogernos. Hasta ese momento, era aconsejable que no nos moviéramos del hotel. Sobre todo, eviten la mezquita de la Ascensión.
Al parecer, la operación Eleazar daría comienzo esa misma noche, con el transporte de los containers allí depositados. La hora H, añadió, coincidirá con un ataque preventivo israelí. Este golpe de fuerza busca una doble finalidad: desviar la atención de los palestinos y del pueblo en general en una dirección opuesta a la que seguirán los convoys de la citada operación Eleazar. El general hizo una pausa. En cuanto al segundo objetivo, mañana os enteraréis. Por la prensa. Yo no estaré en vuestro transporte especial. Mi misión ahora es velar por la integridad de los equipos. Marcharé al frente de uno de los dos convoys. Nos veremos en la nueva base. Suerte. Una vez más nos dejó sumidos en la incertidumbre. ¿Qué había querido decir con lo de la prensa? Aquel fue uno de los escasos momentos divertidos de la aventura en la que estábamos inmersos. Cuando, poco antes de las 7 de la mañana del jueves, 22 de febrero, los directores del proyecto, Eliseo y yo coincidimos en el hall del hotel, no pudimos por menos que estallar en una carcajada colectiva. Nuestros respectivos atuendos podían corresponder a cualquier profesión menos a la sugerida por Curtis, la de arqueólogo. Aunque, dicho sea en nuestro descargo, ¿quién demonios podía saber cuál es la vestimenta más usual entre estos esforzados profesionales? El caso es que, dejándonos llevar por el instinto o por lo que cada uno recordaba de las novelas y películas relacionadas con estos menesteres, varios de mis colegas se tocaron con rudimentarios sombreros de paja. Nunca supe dónde los habían conseguido, gruesas cazadoras de paño de chillones colores, altas y pesadas botas militares y, ¿cómo no?, cámaras fotográficas y pipas de dudosa utilidad. Ahorraré una descripción de mi ropaje que no se distanciaba gran cosa del de mis compañeros. Nuestro regocijo terminaría pronto. A las 7 horas, de acuerdo con lo previsto, un microbús blanco, con placa amarilla, 60-609-72, y unos ventanales negros, situados a considerable altura del suelo, unos 2 metros, frenaba suavemente frente al Ramada Salom. Al punto, un teniente con las insignias de la División de Zapadores del Ejército de Israel saltaba a tierra, saludándonos. El conductor, otro oficial de ingenieros, se hizo cargo de los equipajes y, sin más demoras, a las 7:15 partíamos con rumbo desconocido. Como si todo hubiera sido meticulosamente planeado, sobre cada uno de los asientos que debíamos ocupar se hallaba un ejemplar del diario matutino Jerusalem Post. Y, recordando las palabras del general, nos lanzamos con avidez sobre sus páginas. El teniente, sentado al lado del conductor, parecía esperar esta reacción colectiva, pero no hizo comentario alguno y se limitó a espiarnos. Dios mío. En primera página y con grandes caracteres pudimos leer 2 noticias que nos estremecieron. La primera, tal y como había pronosticado Curtis, se refería al ataque preventivo judío. Fuerzas de tierra, mar y aire, rezaba la información, atacaron la noche pasada varios campamentos palestinos en el Líbano. Ha sido una de las incursiones más profundas en territorio libanés. Al parecer, hay numerosas víctimas. Los objetivos militares fueron los campos de guerrilleros y bases terroristas contra Israel en las proximidades de Trípoli, al norte del Líbano, a unos 190 kilómetros del punto fronterizo israelí más cercano. 2 unidades de la Marina lanzaron un intenso bombardeo contra el campamento de Nahar el-Bard, al norte de la citada ciudad de Trípoli. Simultáneamente, helicópteros judíos tomaron tierra en un paraje próximo al campamento Badawi. No pude remediarlo. Al leer la escueta y trágica información me sentí cómplice de aquella masacre. Días después, al repasar los periódicos norteamericanos atrasados que llegaron a la base, pudimos confirmar nuestras sospechas iniciales. Según un telex de la agencia palestina Prensa Bafa, gran número de mujeres y niños habían sido muertos o heridos en aquel golpe del ejército judío en territorio libanés. Según los palestinos, el número de muertos era superior a 21. La organización guerrillera Al-Fatah,
por su parte, sostenía que los servicios jordanos e israelíes de espionaje estaban de acuerdo en la lucha contra la causa palestina. Naturalmente, la prensa de Jerusalén justificaba dicho ataque preventivo como una medida necesaria ante los planes terroristas de los palestinos, descubiertos a raíz de las detenciones en Jordania de Abu Daoud y de sus seguidores. Este era el segundo objetivo al que había hecho mención el general Curtis. Del primero, en cambio, la maniobra de distracción para sacar los equipos de la mezquita, no se decía una sola palabra. Como digo, me sentí deprimido. El resto, supongo, experimentó idéntica sensación. No eran aquellos nuestros propósitos. Todos éramos científicos y hombres de paz. Mejor dicho, casi todos. Estábamos seguros de que tenía que haber otros métodos menos violentos para procurar un eficaz transporte del material. La segunda noticia, tan desoladora como la que acababa de leer, decía así: aviones israelíes derribaron ayer un avión comercial libio Boeing 727 con 83 pasajeros al ser localizado sobre la península del Sinaí y negarse a admitir las órdenes de que aterrizara. Las primeras y confusas informaciones hablaban de 70 pasajeros muertos y 13 sobrevivientes. El avión, seguía el periódico, había caído a unos 20 kilómetros al este del Canal de Suez, en la zona del Sinaí. Helicópteros judíos han trasladado a los heridos al hospital de Tel Assomer, en Tel Aviv. El Boeing 727 realizaba un vuelo regular de Bahrein, en los Emiratos Árabes, a Alejandría, en Egipto. La única explicación, en aquellos momentos, a tan lamentable suceso fue la siguiente: el avión, al parecer, perdió la ruta debido a las malas condiciones meteorológicas, entrando en el espacio aéreo de Israel. Tanto a mis compañeros como a mí, este razonamiento de la prensa judía se nos antojó extraño. Habría que esperar nuevas informaciones, en especial de los periódicos árabes, para saber qué había ocurrido realmente sobre la península del Sinaí. Nadie en el equipo podía imaginar las gravísimas repercusiones que iba a entrañar el triste y casual incidente libio-israelí, tanto para las ya tensas relaciones de Israel con sus vecinos como para nuestra propia misión. Curtis había hecho veladas insinuaciones sobre el agravamiento de la situación de no guerra, no paz existente entre Egipto, Siria e Israel. Sin embargo, a decir verdad, el plan de paz, en 3 fases, presentado el lunes 19 de ese mismo mes de febrero, por Hafiz Ismail, entonces consejero de Seguridad Nacional egipcio, nos había hecho concebir esperanzas sobre una probable y paulatina mejora de las cosas. Pero, de pronto, con el derribo del Boeing 727 de Libia, todo se oscurecía. El microbús enfiló la carretera de Jericó. Ninguno de los componentes de la expedición parecía dispuesto a hablar, en parte, debido a la atenta vigilancia del oficial judío y, supongo, abrumados también por los trágicos acontecimientos que acabábamos de conocer. Durante largo rato permanecí con la mirada extraviada en un cielo tormentoso, que azotaba el asfalto y los ventanales ahumados del vehículo con furiosas ráfagas de lluvia. Era admirable. La minuciosidad de los israelíes llegaba a extremos insospechados. En aquel microbús, por ejemplo, los cristales ahumados, en realidad se trataba de vidrios semirreflectantes, permitían la visión de dentro a fuera, pero no al contrario. Esto, unido a la considerable y calculada altura de tales ventanas, hacía poco menos que imposible que un hipotético observador distinguiera quién o qué viajaba en dicho vehículo. Por espacio de algunos minutos luché por apartar de mi mente los negros presagios que planeaban sobre la futura misión, fijando la atención en detalles como los del microbús, el creciente temporal o el paisaje. Pero fue inútil. A cada instante, como fogonazos, se presentaban en mi mente las sangrientas escenas de los bombardeos o del derribo del avión de pasajeros. La angustia regresó y formó un nudo en mi garganta. En esos momentos la mano de Eliseo, sentado a mi izquierda, presionó mi antebrazo.
No hicimos comentario alguno. Mi rostro debía ser un libro abierto. Hacia las 7:45 horas, el microbús dejó atrás el pedregoso desierto de Judá. Y los amarillos carteles indicadores, en hebreo e inglés, empezaron a confirmar lo que ya sabía. En las proximidades de Almog giramos a la derecha, dejando la estrecha carretera que conduce a la frontera con Jordania. Al avistar la plácida y verdosa superficie del Mar Muerto, mi compañero me hizo una señal indicándome en un mapa de carreteras que aquella ruta conducía al Sinaí. A punto estuve de sacarle de sus dudas, dibujando el lugar, justo frente al famoso mar que ahora costeábamos, donde, si no me equivocaba, debería concluir el viaje. Pero me arrepentí y, con una sonrisa de circunstancias, devolví el lápiz al bolsillo de mi pesado chaquetón. Aquella calzada, en efecto, llevaba hasta la ciudad más meridional de Israel, Eliat, a orillas del golfo del mismo nombre y en las puertas del desierto del Sinaí. El conductor redujo la velocidad. A intervalos, desde la escarpada pared rojiza que se levantaba a nuestra derecha, se precipitaban pequeñas y blancas cascadas de agua que invadían el asfalto, dificultando la circulación. Las torrenteras, que irían aumentando en número y caudal conforme fuimos aproximándonos a nuestro objetivo, terminaban indefectiblemente en las saladas aguas del Mar Muerto, situado a 400 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. A las 8 horas, cuando la contemplación de las famosas cuevas de Qumrán, donde los beduinos descubrieron los célebres rollos del Mar Muerto, había logrado distraer en parte nuestra tristeza, el rotor de un helicóptero del ejército nos devolvió a la realidad. Procedía del norte y venía costeando, a baja altura, sobre los escasos 300 metros de dunas que nos separaban de la orilla del gran lago. Todos, instintivamente, clavamos las miradas en el teniente. Pero el oficial, impasible, se limitó a echar una ojeada al aparato. Este, tras inmovilizarse unos segundos frente al microbús, levantando remolinos de arena y agitando sin piedad las masas de juncos y retamas, reemprendió el vuelo en dirección sur. Aunque aquella zona, desde el extremo noroccidental del Mar Muerto, se encontraba alambrada y sembrada de carteles en los que se recordaba la prohibición de bañarse y el carácter militar de dicha franja, todos tuvimos el mismo sentimiento. Aquel helicóptero no se hallaba precisamente en un vuelo rutinario. Y el hecho de haber efectuado un estacionario frente al vehículo aumentó nuestras sospechas. No había duda. La marcha del microbús estaba siendo vigilada. El conductor aceleró, dejando atrás el oasis de Ein Gedi. Y a las 8:20, ante la curiosidad general, abandonaba la ruta general, tomando un desvío situado a la derecha. En mitad del inesperado cruce, un enorme cartel nos gritó el nombre de nuestro inminente destino. Un destino que, efectivamente, me había sido adelantado por el general Curtis. Masada. Un murmullo rompió el silencio del grupo, fascinado ante la repentina aparición por el oeste de la histórica y altiva roca. En poco más de 8 minutos, el microbús salvó los escasos 3 kilómetros de curvas que unen la base de la gran montaña truncada con la orilla del Mar Muerto. Con el paso de los siglos, las torrenteras, como en aquellos tormentosos momentos, habían ido esculpiendo extrañas y mágicas formas entre las dunas y montículos ocres y amarillentos que rodean en su totalidad la formidable meseta de Masada. El lugar no podía ser más acertado, tanto para el montaje de la estación receptora de fotos como para nuestros verdaderos objetivos. Y ello por 2 motivos. El primero, por las características físicas de la aislada montaña, que, en su cara este, se eleva a 1300 pies sobre la superficie del Mar Muerto, y por su privilegiada ubicación, a unos 100 kilómetros al sur de Jerusalén y a cientos de millas de los 2 focos de fricción, los altos del Golán, en la frontera con Siria, y el Sinaí. Aquel coloso, de roca dorada por el ardiente sol del vecino desierto de Judá, con su cima, plana y en forma de cubierta de barco, de 1900 pies de longitud,
de norte a sur, y otros 650, de este a oeste, prácticamente cortada a pico a todo su alrededor, era una base segura, casi inaccesible e ideal para una operación como la que nos proponíamos. El segundo motivo resultaba más íntimo e importante para los judíos que para nosotros, los hombres de caballo de Troya. En la extensa documentación que me había facilitado el general se detallaba la insólita y emocionante historia de aquel gigantesco promontorio. Masada había sido el escenario de uno de los más dramáticos y simbólicos sucesos de la siempre agitada vida de Israel. En el año 66 de nuestra era, el pueblo judío volvió a levantarse en armas contra el Imperio Romano. Aquella guerra duraría 4 años. Al fin, en el 70, el general romano Tito conseguiría vencer la resistencia de los defensores de Jerusalén, destruyendo la ciudad santa. Pero un último foco de valerosos israelitas se refugiaría en lo alto de Masada, resistiendo el cerco romano hasta la primavera del 73. En el año 72, el gobernador romano Flavio Silva tomó la decisión de aplastar este último y molesto reducto de los levantiscos judíos. Y se dirigió a Masada con la 10ª legión, tropas auxiliares y miles de prisioneros israelitas. En total, alrededor de 15.000 hombres. Tanto los sitiados como los sitiadores se prepararon para un largo asedio. Silva mandó construir 8 campamentos alrededor de la montaña, así como una muralla que circunvalase Masada, cortando cualquier intento de fuga. En vista de los escarpados acantilados que forman las paredes de la roca, los romanos llevaron a cabo una faraónica obra en la cara occidental de la gran meseta, una rampa a base de piedras y tierra blanca prensada. Cuando dicha rampa, que todavía se conserva, estuvo terminada, Silva levantó en el extremo de la misma una torre de ataque, provista de un formidable ariete, logrando abrir una brecha en la muralla. Aquella noche, previa a la definitiva conquista de Masada por la legión romana, los 960 celotes que integraban el núcleo de resistencia judía tomaron una heroica decisión. En un discurso memorable, relatado por el historiador Flavio Josefo, el jefe de los revolucionarios, Eleazar ben Yair, ante lo apurado de la situación, resolvió que una muerte con gloria era preferible a una vida con infamia, y que la resolución más generosa era rechazar la idea de sobrevivir a la pérdida de su libertad. Josefo escribe: antes de ser esclavos del vencedor, los defensores, 960 hombres, mujeres, ancianos y niños, se quitaron la vida allí mismo con sus propias manos. Cuando los romanos llegaron a la cima, a la mañana siguiente, no encontraron más que silencio. Y así encontraron, los romanos, concluye Josefo su dramático relato, a la multitud de los muertos, pero no pudieron alegrarse de ello, aunque se tratara de sus enemigos. Ni tampoco pudieron hacer otra cosa que admirarse de su valor y resolución, y del inconmovible desprecio a la muerte que tan gran número de ellos había demostrado, llevando a cabo una acción como aquella. Solo 2 mujeres y 5 niños se salvaron del suicidio colectivo, escondiéndose en una cueva. Fueron ellos quienes, según el historiador judío romanizado, relataron los hechos a los romanos. Masada, desde entonces, ha sido y sigue siendo todo un símbolo para el pueblo de Israel. Un monumento al heroísmo y a los hombres que prefieren la muerte a la falta de honor y libertad. Esa heroica resistencia de Eleazar ben Yair y de sus celotes hizo exclamar a un poeta judío: Masada no volverá a ser conquistada. Era fácil entender por qué el gobierno de Golda Meir, permanentemente amenazado por sus vecinos, los árabes, había elegido la cumbre de Masada como el asentamiento ideal para un equipo de técnicos y un instrumental que debían velar por la seguridad y, en definitiva, por la libertad de todo un pueblo. Allí, la operación Eleazar adquiría un profundo y simbólico significado que nosotros supimos respetar. Por otros motivos, aquel baluarte también iba a representar para Caballo de Troya un histórico e inolvidable símbolo. Al pie de Masada, en su cara oriental,
los israelitas habían acondicionado las pésimas tierras formadas por depósitos de greda sedimentada, construyendo un incipiente pero prometedor complejo turístico orientado a explotar las antigüedades de la cumbre de la Gran Meseta. Desde que el eminente arqueólogo judío Yigael Yadin, catedrático de arqueología de la Universidad Hebrea, concluyera sus excavaciones y trabajos de restauración, entre los años 1963 y 1965, en la fortaleza rocosa, los curiosos y visitantes habían ido en aumento. Pero solo a partir de 1970, cuando la compañía suiza Welligraf de Meilen instaló un sistema de funiculares cerca de la base de la roca, el flujo de turistas empezó a ser considerable. El aerocarril resultaría de vital importancia para nuestros trabajos en la cima. Hacia las 8:30 horas de aquel jueves, 22 de febrero, el microbús se detenía definitivamente en una amplia explanada, muy cerca de la base del mencionado funicular y de unas todavía modestas instalaciones turísticas. Un fuerte y racheado viento del sureste nos empapó de lluvia y de un penetrante perfume salitroso, procedente del cercano Mar Muerto. Curtis, de paisano y protegido por un grueso capote de agua, nos dio la bienvenida, invitándonos a seguirle hasta un albergue juvenil situado a poco más de 100 pasos. El general parecía satisfecho. Y aquello infundió en el equipo notables esperanzas. Desde el momento en que descendimos del microbús nos llamó la atención la presencia en el lugar de 4 vetustos y casi destartalados camiones, cargados con enormes bloques de piedra de una bellísima tonalidad naranja. Alrededor, formando un cerrado cerco, observamos también varios vehículos militares y un nutrido grupo de soldados armados. Sinceramente, en un primer momento, no asociamos aquellos camiones de cajas verdes y sin toldo con la operación Eleazar. Pero los judíos iban a sorprendernos nuevamente. Al entrar en el frío albergue juvenil, 2 oficiales del cuerpo de ingenieros del ejército judío, que esperaban sin duda nuestra llegada, se pusieron en pie saludándonos militarmente. A sus espaldas habían sido dispuestos varios mapas y grandes fotografías aéreas, todos ellos de la cumbre de Masada. Fue Curtis quien, tras desembarazarse del chorreante capote verde oliva, fue sirviéndonos unas reconfortantes tazas de café, invitándonos a que tomáramos asiento frente a los referidos planos. Bien, señores, manifestó el general con una frialdad a la que nunca llegué a acostumbrarme del todo, como saben, la operación Eleazar está en marcha. Parte de los equipos, el primer convoy, para ser exactos, se encuentra desde hace horas en este mismo lugar. Curtis hizo una fugaz alusión con su dedo índice derecho a algo que debía hallarse en el exterior, en la explanada. Pero ni mis compañeros ni yo acertamos a identificar el citado convoy. Ante las incrédulas miradas de algunos de los directores del programa, el general sonrió y, señalando a los silenciosos oficiales israelíes, aclaró: «Comprendo vuestra extrañeza. Nuestros amigos y aliados, con su habitual eficacia, se las han ingeniado para transportar ese instrumental en los camiones que quizá han visto al bajar del autobús». Curtis, siguiendo una vieja costumbre, nos trataba de tú o de usted, según su estado de ánimo o la gravedad del momento. Pues bien, ahora no tiene sentido seguir ocultándolo. Ese tipo de transporte civil, el único autorizado a cruzar la frontera jordana y llegar a Amán, ha sido el camuflaje perfecto para sacar los equipos de la mezquita de la Ascensión y trasladarlos a Masada. Pero, intervino Eliseo, esos camiones solo están cargados de grandes bloques de piedra naranja. El general no respondió. Se limitó a intercambiar un guiño de complicidad con los judíos, prosiguiendo su exposición en los siguientes términos. Como les iba diciendo, la operación Eleazar, en memoria de aquel Eleazar ben Yair, se encuentra en marcha. Hoy mismo se incorporará el resto de los hombres y el sábado, Dios mediante, llegará el segundo convoy. El transporte del instrumental a la cima de la montaña dará comienzo a las 10 horas. Es decir, Curtis consultó su reloj, en poco más de 55 minutos.
Las órdenes son claras y precisas. Una vez concluido el trasvase de material desde la base a la cumbre, nos instalaremos en lo alto de la roca. Repito, todos, sin excepción, acamparemos en Masada. El énfasis puesto en aquellas últimas palabras nos alarmó. ¿Qué quería decir? ¿Qué era lo que nos aguardaba en la brumosa y desafiante meseta? Y ahora, por favor, presten atención. Curtis dio la palabra a uno de los oficiales. Mi nombre es Baat. Estoy encantado de estar a su servicio como supervisor de la Operación Eleazar. Oficialmente, somos una nueva expedición arqueológica, patrocinada y dirigida por la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Sociedad de Exploración de Tierra Santa y el Departamento de Antigüedades del Gobierno de Israel. Mi compañero, el capitán Jefet, es el jefe del campamento. Al concluir esta breve reunión informativa se les facilitarán los documentos que les acreditan como miembros de dicha operación. Mientras permanezcamos en Masada, sus nombres y profesiones serán los que figuran en esos documentos. Minutos después, cuando el capitán Jefet repartió las falsas tarjetas de identidad, mis compañeros no cayeron en la cuenta de un detalle que reflejaba la sutileza de los servicios secretos israelitas. Al ignorar los pormenores de las anteriores expediciones arqueológicas a Masada, dirigidas por el general y arqueólogo Yadin entre 1963 y 1965, los hombres de caballo de Troya no descubrieron que, al menos 34 de aquellas filiaciones y profesiones, correspondían a arquitectos, arqueólogos, restauradores, supervisores y personal administrativo que, efectivamente, habían sido miembros de las expediciones dirigidas por Yadin. Los nombres de Baat y Jefet, por ejemplo, aparecen en los relatos de aquellas históricas expediciones como supervisor y jefe del campamento, respectivamente. Imagino que los judíos no sabían que yo lo sabía. Aunque dudo también que eso les preocupase. Les mostraré ahora el nuevo asentamiento. El supuesto Baat, nunca supimos si aquel era su verdadero apellido, señaló una de las enormes fotografías aéreas de la cumbre de Masada. Observen que se trata de una considerable meseta, en forma de romboide o de cubierta de barco. Mide alrededor de 633 metros, de norte a sur, y 216, de este a oeste. Algo más de la mitad norte de esta plataforma natural se encuentra, ocupada, por las ruinas de los palacios, almacenes, sinagoga, etc., edificados por Herodes el Grande, los celotes y los monjes bizantinos que tomaron posesión de Masada con posterioridad. El resto, algo menos de la mitad sur, carece prácticamente de edificaciones, a excepción del baño ritual, el acceso a una cisterna subterránea, la llamada Laguna Grande y, por supuesto, los restos de la muralla que rodeaba la totalidad de la cumbre. El oficial iba indicando en la fotografía cada una de estas reliquias arqueológicas. Pues bien, después de estudiar el terreno y nuestras necesidades, la zona elegida para el asentamiento de la estación receptora de imágenes del satélite Big Bird ha sido esta, el sur de la meseta. Baat se dirigió entonces a uno de los mapas topográficos que reproducía a escala la mencionada cumbre, completando su exposición. Notarán que el asentamiento guarda semejanza con un triángulo isósceles casi perfecto. Ahí nos moveremos. Las dimensiones son más que suficientes para nuestros propósitos, 90 metros en la base y 100 de altura. En total, algo menos de 4.500 metros cuadrados, si descontamos la superficie de las ruinas que les he mencionado anteriormente. El oficial dedicó algunos minutos más a diversos aspectos relacionados con la seguridad del campamento Eleazar y a los que me referiré en breve, pasando de inmediato al capítulo de preguntas. En realidad, las dudas de los allí presentes se hallaban centradas, sobre todo, en asuntos que nada tenían que ver con aquel montaje judío, de forma que las preguntas fueron tan escasas como simples. Sin embargo, uno de los interrogantes, formulado por uno de los directores del proyecto, sí entrañaba una cierta importancia para nuestros secretos objetivos. Si la cima de Masada continúa abierta al turismo,
¿Con qué grado de seguridad se llevará a cabo la operación Eleazar? El oficial israelí parecía esperar la pregunta. Se ha meditado mucho esta cuestión, explicó. En un primer momento, los responsables de nuestro gobierno contemplaron la posibilidad de cerrar Masada al turismo y a los visitantes en general. Pero las evaluaciones de la inteligencia desecharon esta alternativa. Es más seguro e inteligente que todo siga su curso normal. En estas fechas, la afluencia de curiosos no es muy alta. Por otra parte, como comprenderán en cuanto se trasladen a la cima, se han adoptado todas las medidas posibles de seguridad. Aunque solo formamos un esforzado grupo de arqueólogos, entre el personal del campamento Eleazar habrá una dotación permanente y secreta encargada de la vigilancia interior y exterior. Adoptando un tono tranquilizador, Baat añadió: no deben alarmarse. Tal y como sucedió en el primer emplazamiento, en la mezquita de la Ascensión, nuestro gobierno no regateará medios para que su trabajo se desarrolle con un mínimo de comodidades y tranquilidad. Aquella seguridad del oficial judío me hizo temblar. ¿Qué habían preparado en lo alto de la montaña? La seguridad del oficial judío nos deja con una sensación de inquietud, mientras la operación Eleazar avanza hacia su fase crítica. ¿Qué han preparado en lo alto de la montaña? Los secretos se desvelan lentamente y la tensión se intensifica mientras nos acercamos a la cumbre de Masada. Si esta tercera parte de Caballo de Troya 2, Masada, te ha cautivado, no olvides suscribirte a Mi Dios Azul para continuar con nosotros en esta intrigante aventura. Déjanos tu comentario y acompáñanos en la próxima entrega y a continuar con nuestra aventura.